Dudas muy frecuentes cuando están empezando con pintura automotriz. Preguntas que me hacen siempre en mis clases o asesorías sobre pintura automotrices. Aquí te las contesto a todas. Este video voy a contestar 10 preguntas, las más frecuentes que me hacen generalmente. Así que quédate y te cuento todo. Pregunta, ¿se puede aplicar primer sobre chapa cruda? Chapa cruda le llamamos cuando tenemos la chapa pelada, la chapa desnuda, que no tiene ninguna clase de pintura ni resto de masilla, cuando está la chapa totalmente cruda. La respuesta es sí y no. Normalmente lo ideal, lo que dice el manual, hay que agregar un wash primer. Cuando usted tiene chapa pelada, ustedes agregan el wash primer. Ese es un adherente que tiene para que haga adherencia en la chapa pelada con el primer que ustedes le van a aplicar arriba. Cuando ustedes agregan el wash primer, tienen unos 15, 20 minutos, media hora también puede ser, para que ustedes agreguen el primer arriba. Recuerden que siempre yo les voy a recomendar primer 2K. ¿Qué pasa? Eso es lo que el manual dice, lo que corresponde. Chapa pelada, wash primer y el primer arriba. ¿Qué pasa? Si ustedes tienen un primer de muy buena calidad, de excelente calidad, que sea siempre hablando de primer 2K, siempre hablando de primer 2K, sí lo pueden aplicar arriba directamente de la chapa cruda o pelada. En mi caso personal, en mi experiencia, lo que yo utilizo, yo el primer que utilizo, que es un primer 2K, yo sí lo aplico directamente sobre la chapa y no le agrego ningún wash primer arriba, no le agrego nada, simplemente desengraso, limpio bien la superficie, bien desengrasado y arriba va el primer. Vuelvo a repetir, un primer de excelente calidad que sea 2K. Tengo trabajo que lo he hecho hace muchos años, que yo tengo seguimiento, que puedo ver de autos de amigos, conocidos, autos propios, y no he tenido ninguna clase ninguna clase de problemas. Así que, ¿se puede? Sí. Si el primer es 2K y es de excelente calidad, sí. Si no, wash primer primero. Segunda pregunta. ¿Se puede aplicar masilla, siempre hablando de masilla poliéster, sobre primer o pintura? Sí, totalmente sí. No hay ningún problema. Ustedes pueden, si tienen alguna abolladura, algo, y tienen que masillar arriba del primer o arriba de la pintura, lo pueden hacer tranquilamente. No hay ningún problema. Lo único que sí, tienen que lijar bien la superficie con una 180, una 120, algo medio grueso, para que tenga buena adherencia la masilla a la pintura o el primer. Entonces tiene que ser una raya una de 80, 180, 120, algo que raye bien la superficie. Entonces tranquilamente puede masillar sobre la pintura o sobre el primer. Después de terminado el lijado, obviamente se le agrega primer de nuevo arriba de la masilla. Así que bueno, segunda pregunta contestada. Tercera pregunta y muy frecuente. ¿Hay que lijar el plástico antes de pintarlo? Obviamente acá tenemos dos variantes. Si el plástico es nuevo, si el plástico es nuevo o ya está pintado. Si ya está pintado. Si el plástico es nuevo, no hay que lijarlo antes de pintarlo. Lo que se le agrega es un promotor de adherencia. Cuando ustedes tienen una fascia o alguna pieza de plástico que es nueva, ustedes simplemente le agregan el promotor de adherencia y arriba del promotor de adherencia se le aplica el primer. No es necesario lijar antes de agregar el promotor de adherencia. He visto por ahí algunas personas que lo hacen, pero realmente no es necesario. El promotor de adherencia lo que tiene es que ablanda el plástico para que cuando ustedes le tiren el primer tenga ese agarre. Entonces, no, cuando es nuevo, no es necesario lijarlo porque se le agrega promotor de adherencia. Cuando el plástico ya está pintado, que ya tiene todo ese proceso, que le está por hacer un repintado o una reparación, ya se trata prácticamente igual que la chapa. Acá sí hay que lijarlo, obviamente, antes de pintar. Y si tiene hay que agregarle masilla o primer, ya con la raya que ustedes dejan de la lija, ya con eso agarra la masilla. No haría falta ponerle promotor de adherencia si tienen que masillarlo.
porque está bien rayado. Al estar rayado, volvemos a tener el mismo anclaje de la masilla con el plástico y no haría falta agregarle promotor de adherencia. Simplemente se lija, lo lijamos, se le agrega la masilla o el primer, lo que haya que agregarle, se hace la reparación y después se pinta. En la parte que no hubo falta hacerle nada, obviamente, igual que una pintura normal, se lija y ya se agrega la pintura arriba. Así que, bueno, tercera pregunta contestada. Siguiente pregunta y muy frecuente también. ¿Tengo que aplicar el primer o fondo a todo el auto antes de pintar? Y esto acá es totalmente relativo. Si el auto tiene la pintura buena, tiene la pintura que no está cuarteada, que es una pintura que está en buen estado, como quien diría, el primer se aplica únicamente donde hay una reparación. No es necesario darle primer a todo el auto antes de pintar. El primer es únicamente donde usted tiene una reparación, ustedes le aplican, que es como, ahí lo estarían aplicando como un fondo, donde es para cubrir donde está la masilla poliéster, para evitar la porosidad que tiene la masilla, para que tenga un buen anclaje la pintura que le van a agregar. Entonces, en esos casos, el primer se utiliza únicamente donde hay una reparación. ¿Qué pasa? Si usted el auto lo tiene pintado todo con pintura 1K o alguna pintura dudosa, o quieren aislar lo que tienen abajo con lo que van a poner arriba, ahí sí tienen que agregarle primer a todo el vehículo. En ese caso sí se hace para aislar lo que tenemos abajo de lo que hay arriba. Ya tengo videos donde comento eso casualmente. Entonces, esto es relativo. Normalmente, vuelvo a repetir, el primer es únicamente donde hay una reparación, donde hay una masilla, donde se ha reparado algo, una chapa nueva, pelada. Si no, el primer no se aplica en todo el auto. Cuando tenemos que aislar, ahí en ese momento sí se agregaría. Pregunta muy frecuente y muy importante. ¿Con qué diluyente diluyo? Acá tenemos que hablar de varias cosas. El primer, monocapa, color o barniz, el primer tiene una cierta composición química. El monocapa tiene una cierta composición química, el color tiene una cierta composición química y el barniz una cierta composición química. Esa composición química, el primer es bien diferente, es diferente. El color es diferente también. El monocapa y el barniz saben ser bastante parecidos, pero tienen su propia composición química. Entonces, el diluyente siempre es creado para la composición química, ya sea del primer, ya sea del monocapa, ya sea del color o ya sea del barniz. Entonces, con esto estamos llegando a la conclusión que cada uno de estos materiales, ya sea el primer, ya sea el monocapa, el color o el barniz, va a tener su propio diluyente. Hay un diluyente para cada uno de estos. Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes manejan la misma marca de pintura, por ejemplo, en mi caso yo utilizo la misma marca para todo, yo puedo utilizar el mismo diluyente para todo, es igual para todo. Entonces, al tienen diferentes composiciones químicas, pero la marca que utilizo creó un diluyente que es compatible con todas las composiciones químicas de los diferentes materiales. ¿Qué pasa? Muchas veces, que yo también lo he hecho, el primer se sabe utilizar de otra marca. Una marca le vamos a llamar una marca X. Y esto generalmente es de marca Y. Vamos a poner esos nombres para que vean la diferencia. Cuando ustedes tienen una marca diferente, que son diferentes marcas, tienen que comprar el diluyente que corresponda a esta marca. Por ejemplo, si el primer ustedes usan de la marca X, la composición química que tiene va a necesitar un diluyente que sea compatible con esta marca. Entonces usted tendría que usar el diluyente de la marca
X. Si el monocapa, el color y el barniz lo utilizan de la marca Y, ustedes tendrían que comprar un diluyente que sea de la misma marca, obviamente, compatible con el monocapa, el color y el barniz. Entonces, acá ustedes van a necesitar un diluyente que sea compatible con estos tres materiales. Hay otra opción. ¿Pueden usar un diluyente de otra marca que no sea ninguna de estas? Sí, sí lo pueden usar. De hecho, yo también lo he usado. Pero tienen que asegurarse primero que la marca que vayan a utilizar de diluyente sea compatible con el primer, el monocapa, el color, el barniz, aunque sea de otras marcas. ¿Cómo se hace eso? Bueno, tienen que hacer una prueba y ver cómo funciona en el tiempo. Por ahí pintan una chapa, alguna pieza que tenga por ahí, por lo menos le tiene que dar una semana, 2 semanas mínimo para que vean que no haya ningún cambio. Si ustedes ven que no pasó ningún cambio, entonces pueden utilizar ese diluyente que es de otra marca. En el primer, monocapa, color, barniz lo pueden usar perfectamente. Obviamente eso es como un poco de prueba y error, pero se puede hacer tranquilamente, no hay ningún problema. Pregunta, ¿se le puede agregar barniz al monocapa? Esto también lo preguntan mucho. Físicamente, si vamos a la composición química, sí se puede agregarle barniz arriba del monocapa porque son pinturas, así que físicamente sí se puede, pero no es necesario para nada y tampoco, no voy a decir que no es recomendable, pero no es necesario para nada. ¿Por qué? Esto lo preguntan porque suponen o se piensa que si le agrega barniz al monocapa va a quedar con más brillo. Pero en realidad el monocapa ya tiene su propio brillo, no necesita el brillo del barniz. ¿Qué pasa? Si ustedes utilizan un monocapa de baja calidad que no es muy bueno, por más que sea 2K, o no utilizan un muy buen diluyente, no va a tener buen brillo. Entonces usted va a decir, le agrego un barniz para agregarle brillo. Pero si el barniz no usan de buena calidad y no le ponen un buen diluyente, estamos hablando de lo mismo. Entonces, si le agrega barniz al monocapa, no es recomendable, no es necesario. Si ustedes quieren que el monocapa tenga un muy buen brillo, tienen que utilizar un monocapa de buena calidad y un muy buen diluyente. El diluyente es fundamental en el brillo de la pintura. Después, obviamente, está el pulido, la cáscara de naranja, que quede bien bajito. Pero bueno, esto, barniz al monocapa, no es necesario ni es recomendable que suceda. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, si te va gustando el video y toda la información que estoy dando y te gusta el contenido de mi canal, te pido que te suscribas, le des a la campanita y pongas un like, porque eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a que yo pueda seguir haciendo todos estos videos. Así que bueno, continuamos. El primer, ¿tiene efecto antióxido? No, el primer no es un antióxido. El primer, si ustedes aplican primer sobre una chapa que está oxidada, ustedes le van a aplicar el primer, el óxido va a quedar abajo y ese óxido va a seguir actuando. Entonces, antes de agregar el primer, usted tiene que asegurarse que no hay ningún óxido. Eso lo pueden sacar con un antióxido, un fosfatizante, simplemente lijándolo, va a depender del grado de óxido que tenga y cuánto esté compenetrado en la chapa. Pero el primer no es antióxido. Si ustedes tienen una chapa pelada que no tiene óxido y ustedes le agregan el primer arriba, obviamente el primer bien aplicado y que no se haya pelado va a impedir que entre agua. Entonces no se va a oxidar porque no le está entrando agua, pero no hace un efecto antióxido de que si tiene óxido y le agregan el primer ya está solucionado, no. El óxido atrapado en la chapa va a seguir su proceso y después se le va a levantar, se van a formar las ampollas, bueno, todo lo que sucede cuando tenemos óxido. Así que no hace efecto antióxido. Siguiente pregunta. Pregunta muy frecuente. ¿Qué pasa si se pela el primer cuando lo lijo? Bueno, acá si se pela el primer, por empezar, no es bueno que se pele el primer. Por eso cuando ustedes aplican primer en la reparación, tienen que asegurarse que tenga un buen espesor y cuando lo vayan a lijar, aplican un control de lijado casualmente para controlar
el desbaste que están haciendo y no pasarse. ¿Qué pasa cuando se pela el primer? Si es muy poquito y aparece la chapa o la pintura vieja, pero muy poquito, no pasa nada. Pueden seguir, no pasa nada. Pero si ya se pela mucho, ya empiezan a aparecer los filos o una mancha grande de chapa o la masilla poliéster, lamentablemente le van a tener que dar otra mano de primer, aunque sea fina, pero tienen que tapar eso. Si ustedes no tapan ahí, en donde está la masilla poliéster, por ejemplo, y le aplican un bicapa, cuando apliquen el bicapa, se le va a rechupar diferente donde está pelado a donde está el primer. Entonces le va a quedar una marca, no va a quedar bien el trabajo. Lo mismo pasaría en la chapa. En la chapa por ahí a lo mejor no se marcaría mucho, pero sí perdería adherencia. Entonces, si es muy chiquitito y aparece la chapa o la pintura vieja, puede llegar que pase, pero tiene que ser muy chico. Si ya es más grande, como le estoy diciendo, tiene que aplicar nuevamente una mano de primer, aunque sea muy finita, para que ustedes se aseguren de que no tengan diferencia de porosidad y que tengan una excelente adherencia con la pintura que le van a aplicar arriba. Seguimos con más preguntas. Bueno, en esta pregunta siempre hay debate por una cuestión de terminología, que está bien, lo reconozco, está bien, pero dice, ¿seca el poliuretano o los productos de Oca si no le pongo catalizador? Bueno, si vamos a agarrar la palabra secar, seca literalmente, si se seca. Usted tiene un tarro con una pintura y lo dejan al sol destapado y se va a secar, obviamente. El término correcto sería endurece, endurece. Ese sería el término correcto. ¿Endurece? No endurece. Si ustedes no le ponen catalizador, el color no va a endurecer. ¿Qué significa endurecer? Endurecer significa que como esto es un producto químico que el poliuretano o el 2K son productos químicos que van catalizados, la forma de que agarra la dureza total del producto es cuando se cataliza. El catalizador es el que hace la reacción química de que el producto se endurezca, ¿no es cierto?, que selle y que quede bien firme y la durabilidad que tiene, el brillo que tiene. Entonces, si ustedes no le ponen catalizador, no va a endurecer. Entonces, ¿qué pasa? Algunos dicen, no, seca igual, con el tiempo seca. Sí, va a secar porque se evaporaron los diluyentes, pero si ustedes le clavan la uña, se puede levantar, el brillo se le va a ir, no va a tener resistencia a los rayos UV, el trabajo está mal hecho, no va a funcionar. Entonces, ustedes cuando tienen poliuretano o tienen productos OK, siempre sí o sí le tienen que poner catalizador. Obviamente en la relación de mezcla que lleve cada producto, pero sí o sí catalizador, si no, no le va a endurecer y no va a tener resistencia, va a perder el brillo, bueno, todos los problemas que acarraría al no estar bien hecha la química, ¿no es cierto?, de lo que es el material. Así que el poliuretano siempre o producto de OK, siempre con catalizador. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Puedo pintar un auto completo con un compresor de 50 litros? Bueno, sí lo pueden pintar. De hecho, yo he pintado autos completos con compresores de 50 litros, que son los pequeñitos, pero no lo van a poder pintar de una sola vez. Si quieren el auto todo lijado y lo quieren pintar todo de una sola vez con el de 50 litros, no les va a dar. Máximo si llega a ser un color bicapa, un aluminio, no le va a dar. Entonces, ¿cómo les daría para pintar un auto completo? Bueno, tendría que pintar el techo en un momento, a la mañana, en otro momento pintar el capó o cofre, que son las piezas más grandes del vehículo, en otro momento pintar uno o los dos paragolpes, dependiendo siempre cómo es el color que lleve, en otro momento pintar un lateral o, si no les da pintar lateral completo, pintar las puertas por separado, después los guardabarros. Entonces sería pintarlo por partes, porque de una completo con uno de 50 litros no le va a dar bajo ningún punto. Por más que usen soplete LVPL, no importa, no le va a dar.
También depende mucho el color que vayan a utilizar. Si van a pintarlo con un color perlado, un color muy tricapa, ni hablar, no les va a dar, porque esos colores que son muy complicados de pintar se pintan con el auto completo. Entonces mínimamente tienen que tener el lateral armado y pintarlo completo. Y esos colores no le va a dar porque lleva una cierta presión constante que la tienen que mantener en todo el proceso de pintado y con la capacidad del compresor no le va a dar. Entonces, ¿se puede pintar? Sí, pero separado y ciertos colores básicos, colores monocapa, eso lo van a poder pintar sin ningún problema. Si un color bicapa con laca, que también un color muy sencillo, un color oscuro, algo así, ningún problema por partes. Pero si es un color tricapa o un color bicapa muy complicado, no le va a dar porque, repito, tiene que ser pintado completo y no les va a dar la capacidad para llegar a finalizar todo el lateral. Así que bueno, espero que le haya quedado claro con el tema del compresor de 50 litros qué es lo que pueden llegar a pintar y qué es lo que no.